Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos pues de tenerlos aquí y de poder darle un momento a este libro que la verdad no nos había dejado la pandemia y que aún al día de hoy pues todavía no nos deja. Entonces nos pesa un poquito no poder hacer un evento público como debe de ser o abrirlo a toda la comunidad por el tema pues un poquito de la sana distancia y el cuidar y cumplir con ese protocolo de salud que mucha falta nos hace. Pero bueno, llegó el día y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, de tener aquí este panel de lujo, estos arquitectos que pues, nos han ayudado y que estamos de alguna manera dándole soporte a este libro, ¿no? Les platico un poquito. La idea de esta mesa o plática casual es la presentación del libro de Arquitecturas del Fuego 1 y 2. Es un proyecto que se hizo en coedición con Galimatías y Arlecta. Es muy importante para nosotros porque es el primer libro, pues de alguna manera editado e impreso que nos tocó divulgar y promover y estamos muy contentos por eso, porque ha sido muy bien recibido y creo que nos gustaría que se sigan dando este tipo de actos, ¿no? Donde podemos pues, hacer documentos impresos y podemos promover la arquitectura y difundirla. Quiero presentar al panel, bueno, a la mesa, a los que estamos acá. Está el arquitecto Sergio Ortiz, que ya todo el mundo conoce. Creo que no voy a dar biografías ni bios, pero está los arquitectos de ARS, Andrea y Alejandro Guerrero, Andrea Soto y Alejandro Guerrero, y Juan López Vergara en el panel. El libro de Arquitecturas del Fuego, como todos saben, ya nos contará el autor, es un trabajo de muchos años y bueno, ahora lo tenemos por fin impreso y lo podemos compartir con ustedes. La idea al final, creo que es un sueño poder lograr tener libros impresos y con una calidad y un trabajo en equipo. De verdad estoy muy agradecido con todo el equipo de Galimatías que anda por aquí, porque ellos empezaron con el libro, ya tienen algunos años por ahí con esa idea, ¿no? Que tenían la idea de poderlo llevar a impresión, y me acuerdo que acabamos de abrir Arlecta en diciembre del 2019 y pues no sabíamos que la pandemia nos iba a llegar, ¿no? Como a muchos tocó a la puerta en marzo y bueno, fue un proyecto que de repente sí como que nos tambaleamos todos porque no sabíamos qué iba a suceder. Galimatías se acercó en diciembre del 2019 a Arlecta para pues platicar este proyecto y compartirnos la idea de poder hacer este libro. Una de las primeras ideas era imprimirlo aquí en Guadalajara porque nos interesa mucho promover y hacer las cosas en Guadalajara, pero también nos interesa mucho el tema de los materiales y la calidad de las cosas y pues también quisimos revisar qué pasaba en otros lugares y por ahí en marzo del 2020 me tocó visitar Barcelona y lo primero que hice fue a visitar 3 imprentas en Barcelona. Me informé para ver cómo podíamos lograr y tener un libro de muchísima calidad que lo que trataba o intentaba era resumir el anhelo y el sueño de muchos que estábamos inmiscuidos en esto para que fuera de gran calidad para el usuario final o para el lector final. Y al principio pues dijimos, ¿cómo imprimirlo en Barcelona o por qué en Barcelona y no aquí en Guadalajara? Una era el tiempo, otra sí cambian la calidad de los papeles y los materiales, cosa que no entiendo por qué sucede eso, que ya por ahí me han dicho que sí hay una diferencia entre los papeles, que no llegan algunos papeles no llegan al continente americano y otros se quedan en Europa, entonces sí hay una diferencia hasta en la forma en que el libro se posa sobre una mesa. Es increíble la diferencia de calidad que pasa cuando un libro se mueve, no sé, son cosas que después cuando lo puedan observar con calma se van a dar cuenta que sí hay una calidad que distingue los libros que se imprimen, sobre todo en España, que son unos maestros para el tema de la editorial, tienen muchos años, décadas haciendo impresiones. Y bueno, nos trajimos esta idea, la expuse con el grupo y hicimos unas pruebas, fue todo un tema
toda la gestión del libro se hizo por Zoom, o sea, nos mandaron una maqueta de Barcelona, la revisamos, teníamos muchas dudas con el tema de la impresión en los gráficos, porque como es un libro a 2 tintas, corríamos el peligro de que fuera un alto contraste en las impresiones, entonces no teníamos la calidad o la degradación de grises, y era un tema, pues imagínense que cuando tienes una duda, pues vas y lo revisas a la imprenta, y aquí pues no, la imprenta estaba del otro lado, entonces era tratar de que las cosas sucedieran por el Zoom y como en pro de la pandemia, porque pues nos tuvimos que adaptar rápidamente a eso, y la verdad, no estuvimos como tranquilos hasta que el libro llegó a Guadalajara y lo pudimos abrir y llegaron pues ya impresos, ya no había mucho que hacer, ya estaba el libro impreso, se mandó, de hecho lo imprimieron en Barcelona y lo empastan o lo van tejiendo en otro lugar, entonces el libro se va para otro lado y así, entonces es un tema que de repente se pierde un poquito el ojo, pero les platico toda esta anécdota porque la verdad creo que sí fue un gran esfuerzo aventarnos a hacer un libro de esta calidad en otro país, en un lugar donde Alejandro tuvo la oportunidad de hacer un máster y la verdad es que la intención también del libro es que no solo esté aquí en Guadalajara, sino que también se promueva en España o que se promueva pues, en los países de habla hispana o castellano, ¿no? O sea, la idea es que los que les gustan las librerías, o los que nos gustan las librerías y los libros, pues nos encantaría que el libro esté en Naos, en Madrid, en La Capella, en Barcelona, en distintas librerías muy importantes que de alguna manera promueven la calidad no solo del arte y la arquitectura, sino de otros rubros, pero para nosotros era muy importante que pusiéramos como localidad Guadalajara un pie en Barcelona, ¿no? También, cosa curiosa, Barcelona es segunda ciudad en España y Guadalajara también, entonces queríamos que ahí también había un lazo de provincia, ¿no? De no capital. Y bueno, para no irme más lejos, ya tenemos el libro, ya mucha gente creo que ya lo tiene, ya lo leyó, que eso se nos hizo muy importante. Al inicio queríamos hacer una presentación del libro antes de sacarlo a la venta, pero consideramos, porque luego hubo un pico en la pandemia, entonces bajaba, subía, entonces un rollo, y decidimos esperar a que bajara un poco y creemos que ya todo el mundo también ya aflojamos el cuerpo y yo creo que era un buen momento. Y pues sin más, pues adelante, le paso la palabra aquí al arquitecto Sergio Ortiz, sí, va por edades, sí, arquitecto, al máster, arquitecto, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, me acabo de vacunar hoy en la mañana y creo que me pegó, pero espero que para bien. Entonces sean un poco indulgentes conmigo, un poco pacientes. Bueno, en primer lugar quiero obviamente felicitar a todo el equipo, ¿no? O sea, que quede claro que es un momento de celebración esto, ¿no? Es un momento de celebración. Yo sé el cariño que se le metió a este se ve en el resultado final y bueno, en ese sentido pues felicitar tanto a Rafa y a ustedes dos, ¿verdad? Y en especial al arquitecto pues que fue el que se llevó todo esto. Es un proyecto largo, es un proyecto de varios años, según entiendo, y eso se ve reflejado en la, digamos, en la madurez y en la claridad de los argumentos. A mí me sorprendió que lo leí casi de jalón, pero también lo releí, ¿no? En fin, el siguiente comentario que quiero hacer es celebrar también espacios como este, como el de Arlecta, que junto con el SECAO, Pensarc, Galimatías, y ojalá no se me escape otro, pues es lo poco que se está haciendo en contribución digamos, de la reflexión de arquitectura. Me da muchísima tristeza que las universidades ya no tienen absolutamente nada que decir, ¿no? No solamente que su currículum, o su currícula, que ahora se dice currícula en plural, ya han desaparecido las humanidades, y tienen que suplir estos espacios como Arlecta, como el SECAO, como Galimatías y como Pensar, tienen que suplir ese vacío, ¿no? Y la arquitectura está fundamentada en las humanidades, la arquitectura no está fundamentada ni en la tecnología, ni en el comercio, como en el TEC, o las empresas, en donde cada arquitecto es un empresario, ni en perdón,
ni en ni en la madurez o en la formación de los alumnos, ni en la sustentabilidad, ni en la tecnología. La arquitectura está fundamentada en el humanismo, en las humanidades. Y esa es la función de la arquitectura, querámoslo o no. Esa es la revolución callada de la que habla Federica Zanco, ¿no? Es una revolución callada porque precisamente la contribución de la arquitectura está en el plano espiritual, no está en el plano técnico ni en el plano de activismo social. Es un activismo social distinto, es una revolución callada. El otro día estaba, precisamente caí en cuenta del título de ese libro del catálogo de Vitra, y es eso, ¿no? Es la revolución callada, es la revolución que hizo Barragán, que de manera silenciosa contribuye a su manera al papel más importante de la arquitectura, que es este papel espiritual, ¿no? Del habitar. Bueno, fuego. Les confieso que cuando leí, cuando por primera vez empecé a ver los 1001 imágenes del libro de arquitectura del fuego, ¿verdad? Arquitecturas fogosas, como dicen los alvarartos. Estaba leyendo yo un libro de Jorge Luis Borges, de poemas, por algo que voy a… Y se me hizo bien interesante una cosa que dice Borges en uno de sus poemas más bonitos, que se llama Otro poema de los dones. Tiene dos poemas de los dones, un poema que se llama Poema de los dones y otro que se llama Otro poema de los dones. El bonito es el Otro poema de los dones, y es una descripción como de 50, 60 frases, oraciones, en donde él agradece al Creador, agradece al Divino, de cantidad de cosas, ¿no? Tan dispares como era Borges, ¿no? Entonces les voy a leer hasta la parte donde dice, donde hace mención del fuego, ¿no? Dice: Otro poema de los dones. Gracias quiero dar al Divino. Ya parece misa esto. Qué vergüenza, cabrón. Te digo que es la vacuna. Gracias quiero dar al Divino, laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Y empieza: por la razón que no cesará de soñar en un plano de laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silicio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo. Qué bonito, ¿no? Por el fulgor del fuego, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Esa es la parte, ¿no? Entonces, me quedé pensando, pues, que arquitectura del fuego, como lo abordas tú en este libro, rescato pues esa parte de la arquitectura que tiene que ver con el asombro, ¿no? Con el asombro original, con el asombro primitivo, con el asombro que todos sentimos cuando nos sentamos enfrente de una chimenea, ¿no? Entonces, bueno, Sajawetsky, me acordé que tiene un libro que se llama Mística para principiantes, ¿verdad? Y él dice que la poesía es mística para principiantes, ¿no? Es una especie como de mística para principiantes, y la arquitectura es una mística para principiantes, y los místicos, los que los distinguen de los demás, es que llegan a un estado de trance en donde tienen un asombro que difícilmente lo tenemos. Y la buena arquitectura, y ese es el punto que yo la conecto con el fuego, debe de tener esta capacidad de asombrar, ¿no? En donde, como decía este artista Robert Irwin, donde lo asombroso sigue estando ahí, ¿no? Wonder is still there, ¿no? Lo asombroso sigue estando ahí. Y le toca al arquitecto, en este caso a la buena arquitectura, en rescatar, en descubrir eso que ya está ahí, pero que no lo vemos. No lo vemos o por su familiaridad, o como dice Heidegger, o por los lentes de la técnica que no nos permite ver las cosas como realmente son. Entonces, todos estos ejemplos que tú das de todas estas grandes obras, también pueden leerse a través de estilo conductor, que es el asombro, ¿no? Que es esta capacidad original, primitiva, que la buena arquitectura te descubre o que te hace descubrir, ¿no? En ese sentido también descubrí, me enteré que por ahí había leído algún tiempo, hace algunos años, un libro que se llama La evolución de la casa, The Evolution of the House, de un autor menor. Bueno, lo volví a consultar y me di cuenta que la chimenea es uno de los elementos
más determinantes en la forma de la casa, en la evolución de la forma de la casa. Más que el cristal, es decir, recuerdo que Coljas decía que el elevador es el que determinó la forma de la ciudad moderna, ¿no? Porque el elevador te permite, más que el acero y más que el concreto, irte hacia arriba. Bueno, en el plano de la evolución de la tipología doméstica, de la casa-habitación, la chimenea fue determinante. Y la chimenea se inventa propiamente como chimenea en el siglo XI, siglo XI. Y fue precisamente, iba a decir Frankenstein, pero no es Frankenstein, es Franklin, ¿verdad? El que inventó la luz, ¿qué? Franklin, sí, Frankenstein es otro. Fue Franklin el que inventó la garganta de la chimenea, ¿sí? Y lo inventó porque anteriormente el fuego salía por la parte superior con algunos louvers, ¿no? Entonces se inventa el segundo piso, aparece el segundo piso, y entonces ya no podían sacar el humo de la planta baja. Entonces empieza la chimenea a ubicarse en la parte, sí estoy perro, ¿verdad? En la parte posterior de la casa, ¿me explico? En la parte externa de la casa como un elemento exento. Entonces, esta chimenea ya la saca por afuera, pero obviamente todavía muchísimo fuego se vertía hacia el interior, y fue Franklin, William Franklin, Benjamin Franklin, el que precisamente inventó esta idea de la chimenea, no idea, este recurso de la garganta de la chimenea que subiera y que despejara el humo. Entonces, son esas dos cosas, ¿no? La importancia, el valor casi primitivo del fuego, la capacidad de asombrarnos ante el fuego, que sigue siendo igual, yo creo que desde los primeros humanos, ¿no? Te pones en una chimenea, a veces el fuego, y esta otra cuestión de evolución, ¿no? Bueno, yo creo que con eso puedo terminar esta primera intervención. Tengo 6. Adelante. Juan. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. También empezar por hacer énfasis, como dice Sergio, en que es una celebración, ¿no? Es un motivo como de mucho gusto poder estar reunidos, dar gracias a Rafa por la sede y también por haber sido los editores, porque qué bonito que sea un libro escrito por alguien de Guadalajara que se edite en Guadalajara, ¿no? Yo creo que eso es algo que hace falta y que es poco común, y que esperemos que sea la ocasión, dado que se ha hecho muy bien esta primera vez, que se siga haciendo, ¿no? Que sea la primera de muchas veces que nos reunamos a celebrar que alguien de aquí escribió un libro y se editó aquí, ¿no? Yo creo que eso sería lo primero. Segundo, a Galimatías, porque no quitaron el dedo del renglón, ¿no? Le terquearon suficiente como para que el libro viera la luz, porque muchas veces los proyectos, al menos los proyectos editoriales, se quedan en el tintero por falta de insistir. Y creo que Galimatías ha sabido insistir suficiente como para lograr que el libro vea la luz, ¿no? Y sobre todo a Alejandro, porque al final, por mucho entusiasmo que tuvieran los de Galimatías o por muchas ganas que tuviera Rafa de editar el libro, al final sin autor no hay libro, ¿no? Entonces yo creo que para todos es bastante familiar aquí Alejandro, pero sí quisiera distinguir algunas cosas o mencionar algunas cosas que me parecen relevantes a la hora de ver el libro, ¿no? Al margen del contenido del libro. Primero que, bueno, Alex y yo somos amigos y curiosamente entre las cosas que compartimos, además del gusto por la arquitectura y la música y los libros, es el gusto por los libros de arquitectura, ¿no? Y en ese sentido somos un poquito como locos con el mismo tema, algo que nos pasa a muchos de los que aquí reconozco también, que tenemos como esta fascinación por venir a Lecta y dejar aquí nuestras quincenas, por ejemplo. Pero que es algo que es padrísimo compartir con un amigo. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí ayudando a presentar el libro de un amigo que escribió un libro sobre arquitectura, que además me parece muy bueno, ¿no? Y destacar algunas cosas que a lo mejor parecen muy sencillas, pero que luego con mucha facilidad vuelan bajo el radar. Por ejemplo, la disciplina, ¿no? El esfuerzo que implica escribir un libro, para alguien que haya tratado de hacer el ejercicio de escribir algo, lo que sea, es un tema que requiere muchísima disciplina y muchísimo esfuerzo, y eso hay que reconocerlo por un lado y por otro lado agradecerlo, porque
no nada más es un tema de disciplina, hay quien puede hacerlo y lo puede hacer muy bien. Hace falta también otro ingrediente importante que es la generosidad. O sea, querer compartir las ideas por escrito implica generosidad e implica también valor, porque quien pone en blanco y negro sus ideas se expone a la crítica. Y la crítica puede ser en ocasiones muy dura, pero también es gracias a que alguien se expone que existen estos espacios de reflexión. Es gracias a que alguien se anima a decir algo que alguien más puede compartir y puede rebatir y puede crecer en ese sentido la reflexión, ¿no? Como un diálogo, y en ese sentido Arlecta se perfila para ser un espacio de reflexión, ¿no? Un espacio que nos junta a los arquitectos, es un poquito como el club de los arquis, que hacía muchísima falta, ¿no? Digo, ya nos extrañará el Salón del Bosque a algunos, pero creo que el espacio tiene la fuerza, y gracias a que Rafa está detrás y que insiste, de que esto nos congregue, ¿no? Y que esto nos reúna. Y el libro me parece una ocasión muy padre para celebrar también eso, ¿no? Dice Hugo Mujica, un poeta y filósofo de origen argentino, que el fuego, el hogar, el fuego de la casa, no solamente es luz y calor, es decir, no solamente ayuda a cocer los alimentos, el fuego también funciona como un centro de atracción que nos reúne, ¿no? Es el fuego también algo que congrega, y en ese sentido el fuego también podría interpretarse como el lenguaje. Yo creo que si bien el hilo conductor del libro es el fuego, hoy el libro también funciona un poco como el fuego que nos reúne para hablar de algo que nos gusta, que es la arquitectura, ¿no? Bien, respecto a las ideas del libro, hay una por ahí que a mí me parece como muy importante, ¿no? El libro está, seguramente todo el mundo ya, si no lo ha leído, por lo menos lo ha hojeado. Es fácil darse cuenta de que en el libro hay ejemplos clásicos de arquitectura, ¿no? Es arquitectura, yo creo que la más de las veces como canónica, y en ese sentido podríamos, sin haber leído el libro, pensar que tiene que ver con hacer una historia de la arquitectura, y yo creo que eso sí es algo que habría que dejar claro, que no se trata de hacer una historia de la arquitectura, sino de entender la historia de una manera diferente. Y alguien que ha dado pistas sobre esta forma en la que Alejandro ha abordado la arquitectura es Ketlas, y les leo un pedacito a propósito de esta relación entre historia y arquitectura. Dice Ketlas: hay una total oposición entre arquitectura e historia, como conocimiento académico del pasado, profesionalmente especializado. La historia relaciona entre sí datos, construye vínculos entre ellos. El precio del trigo en Castilla en el siglo XV, la ocupación de Granada, el descubrimiento de América. La escritura de la historia macla entre sí estos acontecimientos y, a partir del sistema así formado, trata de dar una interpretación. En cambio, para el arquitecto, es decir, para alguien que recibe estímulos del pasado, lo que interesa nunca es la vinculación entre sí de los hechos del pasado, sino la influencia de los hechos del pasado sobre él mismo, sobre el presente. Se trata de intereses contrapuestos. El arquitecto desvincula los datos entre sí para mejor precisar la presión, la insistencia de cada uno de ellos puede tener, y la insistencia que cada uno de ellos puede tener sobre él mismo, en su memoria y experiencia personal. Así haciendo, deja de ser un enteradillo en cosas que ocurrieron en el siglo XV o en los años 20 y pasa a sentir la respiración junto a él del pasado vivo. Es decir, el libro no trata de hacer un recuento, no pretende contar una historia de la arquitectura, no narra unos hechos como una secuencia lineal, sino que lo que está tratando de hacer es, me parece, lo que señala Ketlas, está tratando de entender esa respiración viva de los edificios del pasado hoy, ¿no? Y dar una interpretación a partir de lo que Alejandro piensa sobre eso. Y eso lo traigo a colación porque hay un refrán anglosajón que dice que para un barco que no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento resulta favorable. Alex, en el libro, apuesta por un camino
y él más o menos vislumbra un rumbo, y yo creo que para contestar si estamos o no de acuerdo en que si eso no es el rumbo que hay que seguir en la actualidad en la arquitectura, pues habría que hacer el esfuerzo de leer el libro y hablar al respecto con el autor, ¿no? Y entonces sí se genera una comunidad y un diálogo a partir de un libro, ¿no? Creo que la ocasión tiene que ver más con festejar que esto haya realmente llegado a buen puerto, ¿no? Diego Calderón, en el prólogo, dice de Alejandro, lo caracteriza, creo que con justicia, como un hacedor de arquitectura y un inspector del pasado. Y este tema de inspector del pasado me llama la atención a propósito de esta cita de Ketglas, pero lo ligo con otra cosa que dice este escritor Peter Handke, que dice que el clasicismo no es un ropaje, es precisamente la constante transición hacia la desnudez. Y creo que en un lenguaje diferente, por ahí va el tema del libro que plantea Alejandro, ¿no? Alejandro lo pone en términos de los rituales humanos y cómo a través de la forma profunda poder encaminarnos hacia una arquitectura más humanista, que es un poco por donde apuntaba Sergio, pero creo que podría sintetizarse al menos la médula del libro en esta frase de Handke: el clasicismo no es un ropaje, es precisamente la constante transición hacia la desnudez. Es decir, la tradición no consiste en conservar las cenizas, sino en seguir alimentando el fuego, ¿no? Y creo que esa es de las enseñanzas que podríamos recibir del libro. Ya me extendí, ¿verdad? ¿No? Bueno, hay una a propósito de este tema de los libros que nos gusta mucho a Alex y a mí, y creo que a bastantes de los que están aquí. Hace algunas semanas justo venimos Alex y yo aquí a la librería a comprar libros y coincidimos y compramos el mismo, ¿no? Es un libro que escribe Kirsten Gers, pero el prólogo lo hace Enrique Walker, y hace un prólogo que quisiera leer casi todo el prólogo. Me disculpo si a alguien le da huevo, se aburre. Es una página, tampoco es tanto, pero me parece relevante porque creo que toca muchos de los temas que tienen que ver con celebrar hoy el libro de Arquitecturas del Fuego 1 y 2. Dice Enrique Walker: los arquitectos escriben. En la práctica, puesto que son diseñadores de formación, la mayor parte de los arquitectos diseñan. Sin embargo, ciertos arquitectos diseñan y escriben sobre diseño, hacen edificios y también hacen libros sobre edificios. La interacción, de hecho, la tensión entre edificios y libros, entre diseño y escritura, entre proyectos y textos, constituye el núcleo mismo de la cultura arquitectónica. Puesto que son diseñadores de oficio, la mayoría de los arquitectos que escriben también diseñan su escritura, el formato de sus libros, la organización de sus partes, la estructura de su prosa, la relación entre sus textos y sus imágenes. Sus libros suelen convertirse a menudo en edificios. La escritura de arquitectura varía de formato, de tratados a manifiestos, de manuales a monografías, de panfletos a memorias, de ensayos conceptuales a registros de ciudades. Pero lo que no varía, sin embargo, es su objeto, los edificios, y a su vez el diseño de edificios, o el hecho de que el objeto está en otra parte, a cierta distancia, y que la relación entre el texto y el edificio siempre es inestable. Los textos de arquitectura nunca se acaban en sí mismos, pueden preceder o suceder a un proyecto, prescribir o describir una serie de edificios, instigar o examinar diseños, codificar o interrogar la práctica, evocar el pasado o conjurar el futuro. La escritura de arquitectura es un género complejo. Un texto debe convocar objetos a cierta distancia, reales o potenciales, cuya experiencia no puede representar adecuadamente, con el fin de abordar una cuestión, el diseño, que no puede asir por completo. El diseño es tan preciso en su resultado como oscuro en su proceso, y arroja señales frágiles. Y si el diseño mide, la escritura aproxima. Si el diseño negocia las circunstancias, la escritura las pasa por alto y generaliza deliberadamente. Un libro de arquitectura es siempre un espejismo. Los argumentos son siempre incompletos, tentativos,
inciertos e ineludiblemente conjeturales. Paradójicamente, la escritura de arquitectura es tan antigua y definitoria para la cultura arquitectónica como escasa. Pocos arquitectos escriben. Quienes escriben conocen a quienes escribieron antes, leen sus libros, estudian sus proyectos, escudriñan sus edificios, enseñan su obra, escriben sobre ellos, escriben para ellos. Aquellos arquitectos que escriben y diseñan se escriben entre sí, es decir, ponen en escena una conversación y sitúan su obra dentro de ella, forjan alianzas, establecen fuentes, delinean sensibilidades, definen posiciones, declaran programas, avanzan argumentos y a veces, de forma indirecta, se revelan unos a otros cómo diseñaron o cómo diseñarán sus edificios. La arquitectura es una república de las letras. Muchas gracias, Juan. Andrea. Sí. Antes de pasarle el micrófono al autor del libro, digamos la estrella de esta noche, porque Alejandro, pues para muchos de nosotros ha sido en verdad un gran maestro, ¿no? Que nos ha mostrado lo que a su vez él ha aprendido, ¿no? A través de los viajes, de sus estudios, de la maestría, y finalmente para mí, pues literalmente fue un maestro. y sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo de él, y me ha encantado pues estar compartiendo una práctica, ¿no? En los últimos años. Entonces, de lo que yo voy a hablar es más bien de algo que también celebramos esta noche, que es la exposición paralela, ¿no? A la presentación del libro, la exposición de Arquitecturas del Fuego, que imagino que la mayoría de las personas a lo mejor ya visitó, pero quisiera extenderme un ratito pues para explicar de qué se trata y las 5 piezas, digamos, que están dentro de esta exposición, porque finalmente, qué bueno que mencionaste el prólogo de Enrique Walker, porque existen arquitectos, como bien dice, que escriben, pero que aparte tienen una práctica, ¿no? Entonces, lo interesante es más bien entender ese cruce de información, ¿no? ¿Qué sucede a través del ejercicio de escribir, de leer a otros autores y de finalmente traducir eso en una obra, ¿no? Entonces, la idea principal pues era mostrar dentro de una sola exposición diferentes maneras de hacer arquitectura, que es lo que Alejandro propone desde la introducción del libro, al hablar de cómo las clases de sus profesores en la maestría le enseñaron esa otra manera de construir, ¿no? Estructurando y ordenando un pensamiento, que para él es una actividad no muy diferente a la de concebir una arquitectura, en donde la forma y el contenido aparecen tanto en textos como en edificios. De tal manera, la exposición es compuesta por 5 piezas que muestran algunas de estas maneras de hacer arquitectura. Hay 3 maquetas, 2 de ellas con ilustraciones, un texto o un poema y una estructura que configura el espacio. Entonces, como primera pieza existe un proyecto utópico que hicimos titulado El cuarto de las mariposas, que lo realizamos para la exposición Transcripciones, en donde teníamos que trabajar, digamos, con la obra literaria de un autor, y nos tocó el autor colombiano Fernando Vallejo, y trabajar con el libro de La Virgen de los Sicarios. En este libro el autor hace alusión, digamos, al espacio homónimo, el cuarto de las mariposas, y lo describe como un espacio, como algo muy sórdido, en donde ocurrían cosas terribles. Entonces nosotros decidimos transponer esta imagen oscura y negativa por la idea de un pequeño paraíso, ¿no? Un jardín utópico e inaccesible que se encuentra en esta concavidad topográfica, y que aparte este espacio es rematado por una cubierta que se manifiesta a la manera de un templo clásico, ¿no? Para aludir así a su carácter sagrado, como una especie de jardín del Edén. Como arquitectos muchas veces también tenemos ideas que vamos reservando, que aún no tienen dueño, ni cliente, ni programa,
y Alejandro y yo operamos constantemente de esa manera, en la cual tenemos conversaciones y vamos primero construyendo los proyectos con palabras, ¿no? Son proyectos mentales que después van evolucionando, y ese fue el caso de esta pieza, que resulta de un ejercicio de una serie de proyectos que hemos titulado Variaciones Mantegna, en referencia a la casa que el escritor Andrea Mantegna construyó en la ciudad de Mantova, en Italia, en 1476, que prácticamente pues, se trata de un espacio circular, un patio circular inscrito en una planta cuadrada. La segunda pieza que se representa con maqueta y con su ilustración es un proyecto que está en proceso, titulado El Arca. Es una casa de fin de semana que se encuentra en las costas de Oaxaca, en Puerto Escondido, y está cercano al desarrollo de Casa Guavi, en donde muchos arquitectos contemporáneos han desarrollado proyectos turísticos de bajo impacto, proyectos artísticos con un sentido social. Este proyecto surge después de nuestra visita a la casa de Raymond Abraham en Punta Cometa, y tuvo mucha influencia en la manera en la que conceptualizamos esta casa, ¿no? O este proyecto, donde sobre todo buscamos proponer una vivencia particular que celebrara el acto de habitar, de relacionarnos con los propios elementos de la casa a partir de las actividades diarias, de los rituales domésticos, pero también de interactuar con el paisaje de diferentes maneras, ¿no? Como por ejemplo la decisión de elevar lo suficiente el nivel de la habitación y de la alberca dentro de un mismo volumen hasta superar la altura de los huizaches circundantes del terreno, para lograr obtener las vistas lejanas al mar y vincular visualmente el elemento del agua, o el acto de cocinar en hogueras exteriores dispuestas para proyectar la trayectoria del sol y de generar sombras generosas y habitables. La ilustración que acompaña la maqueta para nosotros es otra forma de proyectar. El dibujo no solamente se trata de representar una planta técnica, sino de crear una composición mucho más profunda, de mostrar las relaciones de diferentes factores, es decir, se muestran dos escalas simultáneas: la escala territorial, que se relaciona con el paisaje, y la propia escala de la casa y su entorno inmediato, junto con los perfiles de la vegetación nativa y no nativa que delimita el perímetro y configura un paisaje, ¿no? A su vez, dentro de estos dibujos también existen textos, reflexiones o citas que terminan por estructurar las ideas del proyecto. Como ejemplo de ello es una casa como un arca en cuatro direcciones: sol, viento, mar y las montañas. O es el interior del arca lo que nos interesa, el espacio interior de su casco construyéndose en el astillero, como una especie de ruina marítima. La tercera pieza, también un proyecto en proceso, fue un concurso por invitación que ganamos recientemente para diseñar el memorial de las víctimas del Colegio Enrique Repsamen en Ciudad de México. Hace 3 años se produjo un sismo que derrumbó una serie de inmuebles en diferentes estados y dejó una gran cantidad de pérdidas humanas, pero uno de los casos que salió a la luz pública fue precisamente el del Colegio Enrique Repsamen, porque en él perdieron la vida 19 niñas y niños y 7 adultos, y fue por el hecho de que ocurrió por actos de corrupción y por omisiones en las normativas de construcción. Por ello el memorial deja en evidencia esta tragedia, como decir no puede volver a ocurrir, ¿no? La no repetición. Existe también como parte de la recomendación de la CNDH, que recientemente reconoció la violación a los derechos humanos de las víctimas, directas e indirectas, y queda como un testigo de la disculpa pública, ¿no? De diferentes instancias del gobierno. Y desde hace unos años pues hemos estado trabajando en proyectos que nos han hecho abordar de manera simultánea las disciplinas de arquitectura y paisaje. Ahora de manera más consciente comenzamos a difuminar sus límites, a entenderlas como algo inseparable,
y esta manera de proceder la hemos observado en otros grandes arquitectos, sitios que hemos visitado, ¿no?, a lo largo de los años. Y sobre todo Alejandro habla sobre esto en Arquitecturas del Fuego 2, Paisaje Nórdico, Paisajes Interiores, ¿no?, en donde la sacralidad la encontramos en la discontinuidad de lo natural, en las hierofanías que nos menciona Mircea Eliade, como el vacío que se crea en los claros del bosque de paisajes funerarios, ¿no?, o el vacío monumental en la isla de los muertos del cuadro de Bockley. Todas estas referencias finalmente se quedan guardadas, a veces en el subconsciente, pero la mayoría de las veces en el consciente, y de esta manera podemos proyectar, ¿no?, la síntesis de lo que se aprende en este viaje de ir y venir en el tiempo, en la historia, en la teoría y en la manera en la práctica, ¿no?, en el proyecto. Entonces, el proyecto del memorial busca representar estas ideas. Nuestra propuesta se recrea en la idea de crear un límite espacial, un recinto circular que es definido por una estructura de acero y de madera, pero también está, digamos, rodeado por un gran jardín que aparte va a traer, lo que proponemos es que sea un jardín con mucha vida, que atrae colibríes, mariposas, que aparte está rodeado por esta arboleda muy densa, y de esa manera también se evoca nuevamente al jardín del Edén, ¿no?, o al bosque sagrado. En el interior de este memorial se contiene un estanque con 26 piezas de piedra volcánica que están erguidas, y existen otras piezas que están de manera horizontal, ¿no? Lo que esto permite es que los niños y las personas puedan interactuar con ellas, pueda, digamos, invitar al acto, al ritual del juego. Y era importante crear no solamente un espacio contemplativo, sino con el cual se pudiera tal cual tocar las piezas e interactuar con ello. Entonces, para nosotros el concepto del límite paisajístico aunado, digamos, a los rituales del juego, de la reunión, terminan por construir esta idea del espacio sagrado. La cuarta pieza, que todos menos Alejandro la llamamos poema, narra de cierta manera el mito del origen de la arquitectura descrito por Vitruvio en su Tratado de Arquitectura, y el tema de la aparición y desarrollo de los órdenes clásicos. Y esta es una manera, ¿no?, en la cual se hace arquitectura con palabras, se estructura el poema como se estructura un edificio, e incluso el acto que sucede ahí de la repetición en la pregunta ¿ya hay arte? Se podría ligar también al acto de la repetición de un ritual como algo fundamental. Y por último, la quinta pieza se trata de la configuración del espacio. Con pocos elementos, pensábamos en utilizar los elementos más básicos con los cuales se puede construir una arquitectura, columna, viga, ¿no?, y una banca. Y es este lenguaje de elementos arquitectónicos con los cuales nosotros creíamos que era suficiente construir una atmósfera, ¿no? Y también para nosotros era importante pensar en diseñar un espacio también para nosotros mismos. O sea, en la exposición quisimos recrear los temas que nos interesan como arquitectos: la penumbra, la tectónica, la materialidad de los elementos, la estructura que abraza un rincón, la banca solitaria, la presencia del fuego que permite el olor de la madera quemada, que no sé si todavía se percibe, y todo ello nos predispone a entrar en silencio y a mantenernos en cierta pasividad o cierta calma. Y es ese tipo de arquitectura silenciosa la que nos interesa realizar, la que va más allá de su forma o de su objeto, es la que busca ser arte, la que busca sacralidad borrando los límites entre arquitectura y paisaje, la que termina de ser arquitectura hasta que tiene un espectador que la habita, ¿no?, y donde quizá con el tiempo exista un ritual. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de venir un ratito a platicar. Yo creo que eso sería como
lo mejor para, en este caso para mí, que pudiéramos comentar con ustedes cosas del libro, por lo cual pues quiero ser muy breve para que sean ustedes quienes quieran platicar algo, los que hayan leído el libro, los que hayan tenido la oportunidad de hojearlo, pues me encantaría escuchar eso, ¿no? Los agradecimientos, como siempre, primero a las personas que están aquí en esta mesa, que además de ser todos amigos, incluida Andrea, ¿no? Es mi amiga, y entonces les agradezco mucho que se tomen el tiempo de participar y de decir lo que han dicho. Me siento muy afortunado de su amistad, ¿no? También pues ya lo que decía Rafa, ¿no? Agradecer a Gali Matías, que además yo tuve la fortuna de tenerlos casi a todos, primero de alumnos y luego casi a todos después en la oficina. Ya se han ido la mayoría porque supongo que están hartos, ¿no? Entonces, o sea, hay un límite, ¿no? Para todo. Pero bueno, muchas gracias por haberse interesado, ¿no? Primero que nadie en la realización del libro. Ellos lo empujaron, ellos básicamente, recuerda Diego Orduño claramente obligándome, ¿no? A sentarme a escribir de una vez por todas, y la pandemia pues ayudó un poquito, ¿no? A estar como encerrado y escribir y todas estas cosas. Y por supuesto a Rafa, ¿no? Por también sumarse al proyecto, apoyarlo. La verdad es que tu entusiasmo, Rafa, con el libro, con la librería, la verdad es que es una enorme labor para la arquitectura local, y entonces que sepas que no te vamos a dejar, que ya no digas que la quites, o sea, que lo frenes, ¿no? O sea, no vamos a permitir eso, y este tipo de celebraciones, de lo que se trata es de eso, ¿no? De contribuir a que esto pues siga floreciendo y siga creciendo, y pues y que a todos ustedes que están aquí saben de antemano que pueden sumarse, ¿no? Que Arlecta es una plataforma a la cual hay que sumarse para hacerla crecer, ¿no? Y bueno, también no está aquí, pero Diego Calderón, quien escribió la introducción al libro, forma parte como de esta, yo diría, ¿por qué no decirlo?, una nueva generación de arquitectos tapatíos. Diego además es más joven que nosotros, bueno, mucho más que yo, pero que sí, que tiene una práctica y un pensamiento ejemplar, yo diría, ¿no? Y entonces nos hubiera encantado que estuviera aquí, pero está en Londres, él tiene una oficina en Londres, y decía que forma parte de esta nueva generación de arquitectos tapatíos que están haciendo cosas, y yo diría más que arquitectos de proyectos, ¿no? Como es Gali Matías, El Cao, Arlecta, etcétera, etcétera, y que esperemos que de eso se trata. Yo creo que de que sigan sucediendo estas cosas para beneficio final pues de la ciudad, ¿no? Que es en donde todos vivimos. También agradecer a Bernardo Orduño, que es el autor de los dibujos del libro, que la verdad es que yo no sabía el riesgo que yo corría al invitar a Bernardo, porque corría el riesgo de que los dibujos fueran mejores que el libro, ¿no? Entonces, eso, bueno, ni modo, ¿no? Ya está el daño hecho, y quiero que, si no les gusta lo que escribí ahí, pero estoy seguro que los dibujos les van a encantar, y creo que es un gran dibujante, Bernardo. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias. Como les decía, quiero ser muy breve, nada más para hacer una pequeña reflexión. Hace un par de días vine aquí a la librería, como prácticamente todos los días. Entonces compré un libro que por alguna razón no tenía, y que pude haberlo comprado cuando era estudiante de la maestría en Barcelona. Nunca lo hice, no sé por qué, pero me lo encontré aquí gracias a Rafa, y dije, bueno, pues lo compré. Y en él es un libro de Keith Glass que se llama Pasado a Limpio número 1. Entonces me puse a hojearlo hace prácticamente 2 días, y en un texto que se llama Introducción a la arquitectura en 26 lecciones, se hacen, escogí tres de esas reflexiones que quiero compartirles, porque creo que de alguna manera empatan mucho con los objetivos del libro,
objetivos que no estuvieron siempre claros, sino hasta que me puse a escribirlo, ¿no? Es una parte como muy interesante para mí, o sea, que así sucediera, ¿no? Que fui como, aprendí a muchas cosas en la realización de este libro. Y bueno, en su quinta lección, bueno, ya aparece presentación del libro de Ketglas, ¿verdad? Pero no, es de Arquitectos del Fuego. En su quinta lección dice Ketglas, y lo titula A Nuestra Señora Ariadna. Dice: contra la común creencia de ser Dédalo el primer arquitecto, y para devolver a Ariadna este atributo que bien le corresponde, donde se argumenta que la arquitectura no aparece al construir un edificio ni al trazarlo sobre el papel, sino al interpretarlo, y que al interpretarlo desaparece en ese mismo momento como arquitectura porque quedan desvelados sus mecanismos de persuasión. Es decir, sobre el dicho de Ernesto Gombrich: no se puede disfrutar de una ilusión y observarla. Para mí esto tiene que ver con que Ketglas reivindica el papel de Ariadna y no el de Dédalo, y no es por una cuota de género, sino porque Dédalo, quien es el constructor del laberinto de Creta, y más bien reivindica a Ariadna como la primera arquitecta, pues es ella quien tiene la capacidad de desvelar, o sea, quitar los velos, o sea, de descubrir el secreto que subyace dentro de esa arquitectura. Lo hace entregando a Teseo una madeja o un ovillo de hilo, mediante el cual él puede reconocer el camino de regreso hasta el exterior del laberinto. Otras versiones señalan que es mediante una corona luminosa que Teseo puede salir del laberinto. Esta metáfora, desde mi punto de vista, pone en valor al creativo, que tiene la capacidad de descubrir el secreto y, en todo caso, el sentido de la arquitectura. No solamente aquel que ha construido el edificio, es decir, que existen otras formas de construir, como ya se ha comentado, y yo he encontrado en la formulación de una serie de clases que terminaron siendo este libro una manera diferente de construir, igualmente satisfactoria, y que paralelamente al oficio de la edificación ha logrado modificar y enriquecer enormemente mi trabajo como arquitecto. La segunda reflexión que hace Ketglas tiene que ver con el Panteón romano, y dice esto: él quiere reivindicar que el tal panteón ni está en Roma, ni está construido en lugar alguno, más que en la imaginación de quien él entra y por él se mueve, porque el panteón es el orden de las sensaciones que su espacio produce. Esta afirmación pone en primer plano a las personas que habitan los espacios, algo cada vez más difícil de encontrar, porque los arquitectos muchas veces nos distraemos solo en la confección de nuestros artefactos y perdemos de vista que es la vida humana lo que está sucediendo ahí en la arquitectura. Además sugiere la posibilidad, y con esto se corre el peligro, con esto que voy a decir, se corre el peligro de la impopularidad, de que la arquitectura sea un fenómeno que sucede dentro del espectador y no fuera de él, como si la arquitectura estuviera más allá de lo físico, es decir, en la experiencia y no tanto en la materia. Finalmente, en su 11ª lección, Ketglas dice que el panteón no se hizo para paseantes ociosos ávidos de sensaciones, sino para muchos de los discretos que rezarán en él, y que la forma de los rezos de aquellos antiguos paganos y el poderlo hacer en conveniencia es lo que dicta su forma. Esta afirmación nos pone ya claramente en el terreno de los rituales humanos, como si fueran estos los encargados de dictar su forma. Dice Byung-Chul Han, parafraseando a Antoine de Saint-Exupéry, que los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas, y que las cosas tienen la misión de estabilizar la vida humana. La arquitectura forma parte de esas cosas que rodean al hombre y que dan sentido a su estancia en el mundo.
Desde este punto de vista, es el ritual el germen de la forma arquitectónica y no al revés. Paradójicamente, al empezar a escribir este libro, mi búsqueda estaba concentrada en explicar, o mejor dicho, en explicarme a mí la idea de continuidad de la arquitectura, el rol de la tradición, la actualidad de lo clásico y todas esas ideas típicas de nuestro oficio. Me encontré al final descubriendo, entre comillas, que aquello que merecía ser evocado no era la forma, sino la vida misma, con toda la complejidad que eso implica. Entonces, a todo esto, ¿qué entiendo yo por ritual, al menos hasta este momento? Porque, por supuesto, nada de esto es definitivo para mí. Les propongo hacer aparecer en su mente algunas imágenes. Una persona avanza hacia el interior de un bosque y de pronto se encuentra a sí mismo caminando en dirección de una cruz clavada en el paisaje. Tras advertir algunos edificios y bajar por una topografía más bien silenciosa, se descubre inmerso en una nave basilical arbórea lo suficientemente prolongada como para intuir que se encuentra dentro de un espacio de carácter procesional, Leverens en Estocolmo. Un paseo ascendente cuyos pavimentos de piedra parecieran sugerir mapas. Esos mapas no son los de un país o los de una ciudad, sino el mapa que delinea la velocidad de quien transcurre por pasillos y estancias a cielo abierto, que están atrapadas entre los macizos de vegetación y el camino. Es un mapa de demoras, Dimitris Pikionis, en la Acrópolis de Atenas. Una sala se dispone de manera que las personas se puedan sentar en el suelo alrededor de una olla de hierro fundido. Suspendida mediante un sistema de ganchos, la olla se detiene justo a la altura donde el fuego detiene su flama. El lugar de la hoguera ha excavado el tatami en su centro. Las vigas del techo son apenas perceptibles debido a que la presencia del fuego las ha ennegrecido hasta el punto de haber quedado inmersas en la penumbra. Casa Chiori en Tokushima. Bueno, en mi primera intervención platiqué acerca del significado del fuego y cómo yo entendía todo esto del asombro. Ahora me gustaría comentar un poco acerca del contenido ya del libro y sobre todo de esta cuestión de la historia, ¿no? Hay dos ideas que se me hacen muy importantes. Una es de Tafuri y la otra es de Bruno Sevi, ¿no? Tafuri decía que el uso de la historia era arbitrario y subjetivo y estaba en función de los intereses y de las ambiciones de cada proyecto, de cada arquitecto. Es decir, Tafuri, que es quizás el crítico más radical y el más respetado de la Italia del movimiento moderno, ¿no? Es decir, y esto también creo que lo decía, no recuerdo si Kerklas, pero parece un homenaje a Kerklas, pero no era Kerklas, era, en fin. Pero decía él que, por ejemplo, Picasso hizo cosas africanas y luego buscó la referencia africana para justificar sus pretensiones, ¿no? Aldo Rossi, que no sabe hacer otra cosa más que hacer ondas platónicas, se apoyó en la historia para justificar sus cosas, ¿no? Moneo, un poco también, ¿no? Es interesante esta reflexión y la pongo sobre la mesa. Y la segunda reflexión, que se me hace muy importante también, es una que leí en alguna entrevista que le hacen a Rafael Moneo, ¿no? Rafael Moneo es una enciclopedia de la arquitectura, y decía que para Bruno Sevi, él decía que había que enseñar historia de la arquitectura en las mesas de dibujo y enseñar a proyectar en los laboratorios de historia, ¿no? Yo creo, digo estos comentarios porque tu libro no es una defensa de la historia, tu libro, es decir, como que elaboras un argumento y una página después lo cuestionas, ¿no? Y eso se me hace bien interesante. Y tú incluso señalas todos los riesgos, todas las falacias
en que puede encontrar un estudiante o un arquitecto, ¿no? Una de esas que se me hace maravillosa y que yo siempre la comenté en el ITESO, cuando era profesor, hace bastante tiempo, no vamos a especificar exactamente los años, pero es la geometría, ¿no? La geometría durante muchos años, y sobre todo los primeros semestres de ingeniería, los famosos fundamentos de diseño, la geometría era la estructura de la composición arquitectónica. Y yo creo que ya hay evidencias clarísimas que la geometría no tiene absolutamente nada que ver con la arquitectura, desde mi punto de vista. Tú eres un poco menos severo en la aseveración, pero yo creo que la geometría, y yo recuerdo que había, en mi generación, había maestros que eran disque legendarios, no voy a dar los nombres, de geómetras, ¿no? Entonces, yo después recuerdo que leí algo de Norbert Schulz, que Norbert Schulz es justamente mucho antes que Palasma y que Hall. No, Norbert Schulz es el que realmente, este arquitecto finlandés también, el que introduce esta primera idea de la fenomenología de la arquitectura y la importancia. Y él hace esta distinción entre espacio abstracto geométrico versus el espacio existencial, en un libro muy bonito, inconseguible, que se llama Espacio Existencial, traducido al español en Gustavo Gil. Es interesante esa distinción, ¿no?, entre el espacio abstracto geométrico, que es el espacio que se genera manejando volúmenes en el espacio, bla, 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 pero sin ningún conocimiento de la parte, digamos, casi diría yo, antropológica o de los rituales que hablas tú, ¿no? Eso también lo habla Alexander en sus patrones, cuando él hace, lo que hace Alexander es, finalmente, él hace una mezcla, lo que tú decías, ¿no?, rituales y forma, y él hace, el patrón es la mezcla entre el ritual y la forma. Los rituales, para que sean rituales, según Alexander, necesitan tener cierta forma, cierta configuración geométrica, pero no desde la geometría, sino desde la existencia, desde la habitabilidad, desde los rituales humanos, ¿no? Y bueno, entonces la geometría es uno de los riesgos, ¿no? Otro de los riesgos que no lo mencionas, bueno, otra cosa que me gustó muchísimo que no mencionaste en el libro es que no aparece Luis Barragán, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque ya todos los libros de Guadalajara, creo que aparece Luis Barragán. Aparece Tadao Ando, que fue un error. No entiendo ahí a Tadao Ando en esa lista. No aparece Álvaro Siza, no es del grupo, pero Álvaro Siza tiene una definición muy bonita de la arquitectura como la transformación de lo existente, ¿no? Álvaro Siza dice que hay que ver toda la historia de la arquitectura, hay que conocer toda la historia de la arquitectura, hay que analizar toda la historia de la arquitectura y luego hay que olvidar toda la historia de la proyectura al momento de proyectar. Y esa es la clave, ¿no? Hay que olvidar al momento de proyectar todo lo que hay, pero hay que meterse todo en el disco duro para sudarlo de una manera distinta. Bueno, otro riesgo de la arquitectura contemporánea, tapatío, del DF y mundial, es esta cuestión de la expresividad tectónica, ¿no? Eso, ¿por dónde entra? Entra en parte como fenomenología y entra en parte también como esteticismo, hay que decirlo, ¿no? Cuando el edificio se convierte en un objeto en donde las cualidades matéricas, ahora le dicen tectónicas, ¿no?, o materiales, o la materialidad, cuando la materialidad de las cuestiones tectónicas, como se dice ahora, predominan sobre el objetivo del edificio, yo creo que es mala arquitectura, yo creo que todos lo sabemos. Eso no excluye que un buen edificio con cualidades tectónicas niegue lo otro, ¿no? Yo creo que aquí hay excelentes ejemplos de varios arquitectos que tienen esa doble, es decir, no es excluyente, pues. Pero yo creo que el riesgo de algunos jóvenes es que se dejan ir simplemente por la cuestión tectónica material, ¿verdad? Hay otros riesgos, ¿no? Uno que no mencionas tú, pero que sí lo menciona William Curtis, es el riesgo de las teorías, ¿no? Demasiada teoría, ¿no? Esto afortunadamente ya pasó, esto fue una tendencia que se dio en el 2000 con Koolhaas, los holandeses y compañía, y con toda esta idea de la data, de la información y de los datos, ¿no? Y dice Curtis, fíjate qué interesante, dice que el riesgo de las teorías es que cuando el arquitecto utiliza las teorías, la arquitectura se convierte en un arte ilustrativo, que ilustra teorías, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, los edificios de Koolhaas y son diagramas decorados, ¿no? Son ilustraciones de su teoría, ¿no? Y en eso a mí me van a perdonar, pero también la sustentabilidad,
que yo creo que es una excusa de los malos arquitectos para justificar proyectos muy malos, de repente, que no es excluyente. La sustentabilidad, de repente, la arquitectura sustentable, la arquitectura verde, se convierte en un arte ilustrativo, ¿no? Ilustra una agenda verde, ¿no? Pero la arquitectura es más que allá que eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante, y tú lo mencionas en el libro, es que no hay receta fácil, ¿estamos de acuerdo? No hay una receta, no puede ser la historia, la panacea de la arquitectura, no puede ser la teoría, no puede ser la fenomenología. La arquitectura es un arte condicionado en donde cada caso es un caso, ¿no? Y donde cada caso requiere unas teorías que a lo mejor ahora con estos tiempos ya son desechables, ¿no? Son teorías, como diría este italiano, el que habla de la ética indolora, Juan, bueno, X, ¿no? Donde, bueno, han de perdonar sean tolerantes. ¿Por qué lloras, Jordi? Bueno, entonces está esto, ¿no? La inevitabilidad, o sea, que es interesante, ¿no? Porque, por otro lado, yo pienso que todos los estudiantes de arquitectura, yo me considero estudiante de la arquitectura, todos debemos aspirar a querer saber cuál es la esencia, como diría Díaz Morales, de la arquitectura, ¿no? A tratar de lograr una definición de la arquitectura, pero vas a morir sin saberlo, ¿no? Vas a morir sin saberlo. Y como decía Merwin en un poema muy bonito, si quieres saber, entonces no construyas, ¿no? Si quieres saber, entonces no investigues, porque en el momento que sepas, en ese momento ya se te fue la definición. Pero hay que morir en el intento y hay que estar siempre buscándole, ¿no? Y eso es uno de los grandes aciertos que a mí se me hace del libro, que no tiene un tono de fundamentalismo absolutista, tiene un tono más de preguntas que quedan abiertas y que se contestan quizás en el siguiente capítulo, y que si no se contesta en el siguiente capítulo quedaron ahí las preguntas para que las contestemos nosotros, y aquí estamos tratando de contestar esas preguntas, ¿no? Entonces a mí esa se me hace la mejor cualidad del libro, ¿no? Este tono no fundamentalista, muy informado, muy ligero, muy sabroso, y desde mi punto de vista faltaron quizás algunas plantas, ¿no? Que a lo mejor, Bernardo, tú quisiste mantener a lo mejor el carácter unitario del gráfico, pero algunas plantitas que a lo mejor también las pudo haber hecho él, ¿no? Algunas plantitas, pero pues ya ves que ahí tienes ahí al lado tu iPhone, pasas por Instagram y luego ya te vas a ver, ves cuántos likes te han llegado y luego ya te vas a ver la planta, ¿no? Ya la tienes ahí a la mano, pero de repente sí, en una isla desierta quizás sí me hubiera gustado tener alguna información. Entonces, realmente, otra vez repito, te felicito y se me hace que yo estaré esperando el siguiente libro que comentas que ya viene en camino, ¿verdad? Ojalá, ya está trabajando, Alejandro. Nos gustaría, la verdad, pasar el micrófono por allá enfrente al público. ¿Quién, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, inquietud? Creo que ya más de alguno ha visto o leído el libro. Me gustaría muchísimo que nos dieran también su punto de vista por ahí. ¿Alguien que se anima? ¿Padrino? Venga. No, bueno, pues primero agradecer la invitación. Qué padre estuvo este evento. Se extrañaba este tipo de cosas. Y bueno, de verdad felicitar a Alejandro por el esfuerzo. Se denota pues a la hora que uno lee el libro, pues el tiempo que tuvo que haber invertido para realizarlo, ¿no? Y yo creo que es eso que hablaba Juan, ¿no? De atreverse a hacerlo, esa actitud determinante de hacer el libro, me parece que es lo más bonito pues de todo esto que tiene que ver con la edición y con la participación de Arlecta y de Galimatías y todo, ¿no? La decisión de hacerlo, ¿no? Y eso creo que yo creo que es un sentimiento compartido de varios colegas tuyos, Alejandro, de verdad, felicidades. Luis, venga. ¿Alguien de Galimatías ahí también Diego? ¿Alguien de Galimatías que se anime a
a dar unas palabras. Nunca, como que siempre están en el anonimato todos, no hay. A ver, venga, por favor. Luis, ¿tú quieres decir algo? Adelante. Diego. ¿No? Dice que no. ¿Alguien más que haya leído o que quiera hacer alguna pregunta, comentario del libro? Estaría padrísimo. ¿Ya? ¿Nadie? Pues, no sé. Les damos 2 minutos más para que lo piensen. ¿Mande? Bueno, pues sin más, entonces les agradecemos muchísimo que estuvieran aquí y que, bueno, de alguna manera todo este tiempo increíble poderlo compartir con ustedes, grandes comentarios, reflexiones, que es la idea, ¿no? Al final la idea es compartirlo y pues celebrar, que es lo que ahora resta. Por allá atrás vamos a tener unos vinitos y algo de café y ¿ya, arquitecto? Sí. Y pues bueno, ánimo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.